Vamos a nuestro análisis de política internacional, y creo que si uno elige o busca cómo elegir un país donde han pasado muchas cosas y donde hay que hacer un análisis con cierto rigor, yo diría que un epicentro ha sido Ecuador. Es Ecuador, será Ecuador. Creo que lo que ha ocurrido en el Ecuador post elecciones regionales me parece que es determinante. Han habido las elecciones a principios de febrero, recuerdo, elecciones fundamentales a nivel de intendencia y a nivel de provincias, departamentos, regiones, llámenle como quieran. A término medio, son unas elecciones habituales a mitad de mandato, que tienen un componente local, como no podría ser de otra manera. Es una elección local, pero tienen lecturas nacionales, y en el caso ecuatoriano aún más, porque el presidente Lasso decidió poner en medio de esta cita electoral una consulta de índole nacional. Por lo tanto, ni siquiera hay que forzar una lectura ¿no?, de lo local hacia lo nacional, porque hay unas preguntas muy específicas. El presidente Lasso pretendía, con esta consulta nacional, de alguna manera utilizarlo como un trampolín hacia adelante, dadas las dificultades que ha tenido en los primeros 2 años de mandato, con unas deficiencias gravísimas en materia de gestión. La gente lo está pasando mal, no ha arreglado nada, y además se ha empeorado otros aspectos, como el tema de la inseguridad, la presencia del narcotráfico, la debilidad institucional, y él sigue R que R con su persecución judicial contra todo lo que huela a Rafael Correa, creyéndose que eso es lo que resuelve el problema en los bolsillos de las y los ecuatorianos. Él pretendió introducir preguntas supuestamente con un fácil sí, pero la ciudadanía, como siempre, sabe qué tiene que decir y dirime qué tiene que responder, y le dijo no. Le dijo no, más allá de las especificidades de las preguntas, dijo no porque le estaba diciendo no, señor Lasso, por ahí no. Esto es lo que le estaba diciendo. En todas las preguntas le dijo no. Le dijo no. Pero además de eso, en términos locales, en términos regionales, y ahora quiero escuchar a Abraham Verduga, que es ecuatoriano y que además conoce muy bien lo que ocurre allá. También quiero escuchar la opinión de Gabriela Montaño. La primera lectura que tiene uno, yo al menos a modo de titular, y ahora le paso la palabra a Abraham, es, por un lado, el correísmo sigue siendo la primera fuerza política electoral del país. Ha ganado las principales prefecturas, provincias, departamentos, regiones: Guayas, Pichincha, Manabí y algunas otras más. Pero además ha ganado las capitales, Quito y Guayaquil, y otras más. Es decir, en términos de votos, si uno mira la comparativa entre las últimas legislativas y esta, ha habido un aumento importante, significativo, del correísmo. Ese es el gran ganador. El gran perdedor, ya lo hemos dicho, Lasso. No solo a nivel local, que se ha quedado con menos fuerza de la que ya tenía, sino además con el no en su consulta. Otros ganadores, el movimiento indígena. El movimiento indígena sigue acumulando poder político electoral, encabezado por Leonidas Iza, que ya no es lo mismo que Yacu Pérez, porque siempre lo decimos, no podemos analizar lo indígena como si fuera monolítico homogéneo. Hay de todo. Y Leonidas Iza es un líder progresista de izquierdas, presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha logrado estar en la centralidad del país y además ha tenido un buen resultado electoral también. Ha incrementado el número de votos. Ha perdido la otra derecha, el Partido Social Cristiano, que es la vieja, histórica derecha ecuatoriana. Ha también tenido un revés muy fuerte, además en su propio bastión. Ha perdido Guayaquil y en toda la zona costeña. Ha perdido bastantes millones de votos si lo miramos comparativamente. Eso sería así a modo de grandes titulares. Y yo siempre, como corolario, al menos en esta primera balance, hay algo que hay que aprender en la región y en el mundo. Las identidades políticas, por mucho que sean perseguidas, no desaparecen del imaginario de la gente. Se puede perseguir con titulares de medios de comunicación y con un poder judicial corrupto y empecinado en hacer lo que sea para violar los derechos. Sí, el poder judicial violando los derechos, sí, es así. Parece una paradoja, un oxímoron, pero es así. Sin embargo, las identidades políticas no desaparecen. Por eso, a pesar de los pesares, Rafael Correa, el correísmo, no solo él, sino también Paola Pavón, como la prefecta de Pichincha, una mujer joven que revalida. Por lo tanto, no es que ganaron como alternativa, porque ahí fueron el segundo mandato.
y en el otro lado, por ejemplo, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, otro tipo con una generación más joven, donde también ha ganado. Esta es mi primera lectura y te digo, Abraham, ¿qué te parece que habría que matizar para nuestra audiencia adentro y afuera del Ecuador? Yo creo, Alfredo, que para dimensionar bien lo que ha significado este triunfo, ¿no?, de la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones del 5 de febrero, habría que decir que ni siquiera en los mejores momentos de la Revolución Ciudadana, cuando era gobierno y cuando tenían un partido estructurado, se ganó lo que se consiguió ahora, ¿no? Ha sido espectacular la victoria y refleja también el cabreo de la gente, ¿no? Se ha impugnado al gobierno de Guillermo Lasso, como tú lo notabas, Alfredo, hubo una consulta popular bastante tramposa, tenía preguntas ahí que básicamente lo que buscaban era prorrogar a las autoridades de control, ¿no?, que le garantizaban impunidad a Guillermo Lasso, ¿no? Guillermo Lasso tenía ahí una estrategia bastante maliciosa para terminar en impunidad su mandato, y eso la ciudadanía dijo no, 8 veces no, un referéndum realmente para validar o no la legitimidad de Guillermo Lasso, y yo diría que el mandato está revocado. Si la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato del presidente por perder legitimidad? Bueno, ya sabemos cuál hubiera sido la respuesta. Hubiera sido un contundente sí, ¿no? Guillermo Lasso a su casa. Así que nada, yo creo que es importantísimo lo que ha pasado, oxígeno puro. Yo te diría, Alfredo, para matizar, no solo que la persecución contra el correísmo no desaparece a la identidad política, sino que la engrandece. Yo creo que ese es el efecto que se ha verificado en Ecuador. Se ha engrandecido el correísmo de una forma espectacular. En el caso particular de Guayaquil, mi ciudad natal, bueno, 30 años del Partido Social Cristiano ahí enquistado en el municipio, se tiró para abajo. Aquiles Álvarez es el nuevo alcalde electo de Guayaquil, un chico joven, lo conozco yo desde la adolescencia, lo conozco muy bien, y bueno, la verdad es que es una inyección de esperanza para Ecuador, Alfredo. Sin duda, vivimos momentos históricos, además porque Guillermo Lasso pende un hilo. Recordemos que esta semana han trascendido escándalos muy graves sobre los nexos de la narcopolítica con los ministros más próximos de su gobierno. Atención, estamos hablando de cosas muy, muy graves, ¿no? Narcotraficantes enquistados en el Palacio de Carondelet. La policía allanó el Palacio de Carondelet, como para que tengan una idea. La Policía Nacional fue al Palacio de Gobierno y allanó oficinas. El despacho jurídico que estaciona al lado del despacho del presidente de la República fue allanado por la policía. Solo para que tengan una idea, compañero. Gaby Montaño, ¿qué dirías de balance de lo ocurrido en el Ecuador, para el Ecuador y para América Latina? Bueno, Alfredo, para mí también hay preguntas hacia adelante, ¿no? Es muy evidente que la postura frente a las preguntas de la consulta, que coincidieron políticamente entre el movimiento indígena y el correísmo, resultaron ganadores con más del 50%, y eso da algunas señales hacia adelante, ¿no? Cuánto el bloque popular en Ecuador tiene la posibilidad de tener triunfos electorales contundentes, con más del 50%, si el bloque popular, conformado por correístas, por pueblos indígenas, etcétera, logra consolidar posiciones que confluyan, ¿no? Un segundo elemento que a mí me dice mucho es que muchas veces la política desde la derecha piensa que hay cuestiones obvias en la política y que la gente pueda manejarse como rebaño, digamos, tras de una pregunta de consulta, por ejemplo, ¿no? Una de ellas obvias en Ecuador era reducir el número de parlamentarios, ¿no? Y se supone que la mayoría de la gente diría, bueno, sí, los parlamentarios no sirven para nada y por lo tanto restarles o quitarles unos cuantos parlamentarios a las regiones, la gente va a decir que sí. Pues dijo que no. Es decir, la política no es eso que muchas veces la derecha entiende por masividad mediática, etcétera, y que va a convencer a la gente con dos cositas simples. No es así. Se cae, de hecho, no. Gaby, dices algo que a mí me hace siempre pensar y lo hemos repetido en la pizarra durante años. Se cae ese mito de que si los medios de comunicación establecen un marco, la gente va a votar lo que dicen esos medios de comunicación. Seguimos insistiendo en la pizarra que los medios de comunicación se consumen, a veces a modo de entretenimiento, pero no se les confía. No se le tienen confianza como medio de información. Se consumen como medio de entretenimiento. Digo, el caso ecuatoriano es parecido al caso boliviano, o parecido al caso argentino, al caso mexicano, al caso colombiano, y así podríamos seguir citando. Y hay algo que yo añadiría,
y es que Lasso no se debería haber olvidado que ganó gracias a una carambola electoral. Es una persona que en primera vuelta obtuvo solo el 11% del padrón electoral. 1 de cada 10 ecuatorianos le dio su apoyo. Luego es cierto que hubo una mayoría que no quiso en ese momento que accediera al correísmo a la presidencia en segunda vuelta y aglutinó fuerzas muy heterogéneas. No, eso yo creo que hay que entenderlo. A veces se está dando un proceso que ya lo estudiaremos cada vez más. Es que a veces las fuerzas progresistas son la primera fuerza, pero a la vez la primera fuerza más odiada. Y es un dilema de época muy interesante para estudiar en América Latina, que no solo está ocurriendo en el Ecuador. Yo creo que partía con pies de barro Lasso, se creyó que era Superman, se olvidó que tenía muy poco apoyo electoral. La quinta fuerza en la Asamblea Plurinacional, cuidado, quinta fuerza en la Asamblea Ecuatoriana, quinta fuerza, y ahora los resultados pues un poco corroboran que además no logró esa oportunidad electoral de haber ganado a conformar poder político. No, lo que sigue teniendo es un poder económico porque es un banquero. Y ahora se abre una pelea interna interesante en la derecha, ¿no? Porque la derecha van a tener, ¿no? Creo, Abraham, un conflicto interno hacia adelante que yo creo que va a ser interesante políticamente, ¿no? Sí, de hecho hubo un intercambio muy fuerte esta semana entre Nebot y Lasso, ¿no? O sea, es que Lasso parece que está sin timón en el delirio, ¿no? Como diría Borges. Inclusive con sus mejores aliados, los que lo catapultaron, Alfredo, como anotabas, el Partido Social Cristiano, que fue básico, ¿no? Para poder llevar a Lasso a la presidencia, no existe ya ningún diálogo con ellos. De hecho, la gente que se ha acercado a Lasso del Partido Social Cristiano ha sido, echada. Por ejemplo, el actual ministro de Gobierno, Cucalón, Henry Cucalón, ex social cristiano, es ministro de Gobierno ahora de Lasso, y el social cristianismo mandó un comunicado: este señor tiene nada que ver con nosotros. O sea, no hay posibilidad alguna de diálogo entre estos dos fuerzas de la derecha que aupadas hicieron cosquillas. Hoy por hoy ambas lucen pulverizadas, Alfredo. Ahí, para cerrar el balance ecuatoriano, dejo encima de la mesa dos aspectos. Una, y sigue siendo una conclusión: qué mal gestiona el neoliberalismo. Qué bien pueden hacer TikTok y lo mal que gestionan. Y añado algo más, y esto es una sugerencia humilde: que el correísmo, ahora que ha llegado a puestos institucionales muy importantes, no piense en las elecciones presidenciales todavía, y que gestione, y que gestione, y que gestione. Seguimos en la pizarra.